Saludos, amigos. Antes de sumergirnos en la noticia del día, les pido que den un like a este vídeo y se suscriban al canal para seguir recibiendo contenido relevante. Ahora, entremos en el tema del día. Hoy, observamos con asombro la transformación del que alguna vez fue el gran hegemonio, ahora expuesto ante los ojos del mundo. La degradación es tal que San Francisco debe ser limpiada como si se esperara la visita de un presidente. Es vergonzoso mostrar al mundo lo que este próspero lugar ha llegado a ser. Los locales lo expresan así: las autoridades estadounidenses se comportan como adolescentes a quienes los padres dejaron solos en casa, organizaron una fiesta, destrozaron todo y ahora intentan limpiar un poco antes de que lleguen los padres. La analogía con los Juegos Olímpicos de 1980 y la Unión Soviética ha sido superada en todos los aspectos. En Moscú, ciertamente no había multitudes de drogadictos y personas sin hogar, las jeringas no estaban esparcidas por las calles y, lo más importante, no se colocaban rejas de hierro en las avenidas principales para aislar a los distinguidos visitantes de los residentes locales. En Estados Unidos, alguna vez produjeron películas como Escape from Los Ángeles y Escape from New York, donde las principales metrópolis se convertían en ciudades prisión, dominadas por horrores de bandas criminales. Pueden felicitarse a sí mismos, ya que han convertido esa historia en una realidad bastante palpable. Pero lo interesante, por supuesto, es cómo América llegó a este punto. Biden, en un acto de impotencia, olvidando que Washington ya no es el rey del mambo, arremete con insultos contra Xi Jinping, lo llama dictador, y luego, aparentemente, recibe una reprimenda de su propio equipo. A la mañana siguiente, intenta abrazar a Xi Jinping, diciéndole algo positivo, prácticamente adulándolo. Sí, Estados Unidos depende fuertemente de China, y la caída de la economía estadounidense podría acelerarse considerablemente si Beijing frunce el ceño. Pero Washington ya ha probado todos los métodos y no tiene cómo enfrentarse a China. Esto es lo que el economista estadounidense Brad Setser escribe en su artículo para el periódico The New York Times. Durante mucho tiempo, Estados Unidos mantuvo su nivel de vida gracias a los bajos precios de las importaciones chinas. Sin embargo, después de trasladar la producción a China, perdieron millones de empleos, lo que llevó a la aparición del cinturón oxidado con sus ciudades desiertas y en decadencia. Durante décadas, Estados Unidos pudo mantener bajas las tasas de interés al vender bonos del gobierno a China. Sin embargo, en los últimos 5 años, Pekín ha estado vendiendo valores estadounidenses, reduciendo sus reservas en casi un cuarto desde el máximo. Y ahora, las tasas de interés en Estados Unidos están alcanzando récords, seguidas de cerca por las tasas hipotecarias. Hoy en día, los créditos en Estados Unidos oscilan entre el 8,5% y el 20,5%. Los veteranos no recuerdan algo así. La idea de que China ahorra y Estados Unidos gasta, China presta y Estados Unidos toma prestado, y que todo está bien porque somos como dos lados de la misma moneda. Eso nunca fue una construcción estable desde el principio, suspira Brad Setser. Pero, ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué Estados Unidos, con su dólar y su Reserva Federal, se ha arruinado en tan pocos años, convirtiéndose en una sombra de lo que solía ser? La respuesta es muy simple: Putin, Rusia, Avangards, Sarmats, Poseidons, ellos son los que lograron arruinar a aquellos que parecían imposibles de arruinar. Y todo se traduce muy fácilmente. Estados Unidos fue despojado de colonias clave, y nunca se habrían resignado a ello si no fuera por armas convincentes que los obligaron a hacerlo. Basta con mirar lo que está haciendo Rusia. Muchos no entienden por qué Estados Unidos se mete tan persistentemente con nosotros, por qué no pueden admitir la derrota. Pero la razón es muy simple. Si Estados Unidos reconoce su derrota ante Rusia, o más precisamente, cuando lo hagan, la OTAN se desmoronará. Esto ya lo reconocen literalmente en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos se lanzó contra Rusia de manera impulsiva, y sí, perdieron, pero la apuesta que se jugó es demasiado alta para ellos. En resumen, lo que Rusia exigía desde el principio implicaba prácticamente la disolución de la OTAN o, de hecho, inevitablemente llevaba a ello. Putin le planteó a Estados Unidos la demanda de retirarse del continente europeo. Ese lugar donde los estadounidenses echaron raíces y crecieron durante casi 100 años.
Por supuesto, se resistirán hasta el final. Europa es su colonia principal. La pregunta que parece más interesante es, ¿hay una razón principal que llevó a Estados Unidos, y al Occidente en general, a un estado tan lamentable, convirtiéndose en una sombra de su antiguo yo en tan pocos años? Sorprendentemente, la respuesta existe y es muy simple. Rusia fue quien quebró la espina dorsal del dominio occidental de 500 años sobre el mundo, y lo hizo de la manera más sencilla, privándolos de la supremacía militar. Y esto no es una perspectiva marginal, sino un análisis respetado de uno de los principales politólogos rusos, Sergei Karaganov. Como él expresó, por nosotros, por Rusia, nuestros intereses nacionales y los intereses fundamentales del mundo, nadie en el planeta podrá ni querrá defender. En el siglo XXI, Rusia no repitió los errores de la URSS y ganó la carrera armamentista sin involucrarse en ella. Y de alguna manera, de manera extraña, nuestro supuestamente atrasado país, a veces con la ayuda de aliados pero en su mayoría por sí solo, logró derrotar al Occidente. Primero, Rusia logró la paridad militar, eso fue durante la era de la URSS, luego alcanzó la superioridad militar, y para cuando se quebró la Unión Soviética, ya había ganado la libertad, con nuestra ayuda, y había acumulado fuerzas con centros alternativos de poder, especialmente India y China. Si la Unión Soviética no se hubiera convertido en la fuerza que obligó al Occidente a detener la colonización mundial, la situación actual simplemente no existiría. Luego, la historia se desarrolló de tal manera que Rusia recuperó parte de la deuda. Primero, la Unión Soviética distrajo demasiado a Estados Unidos para que suprimiera a India y China, y luego, cuando nos debilitamos, India y China se volvieron lo suficientemente independientes como para que pudiéramos apoyarnos en ellos, y el mundo dejó de ser completamente occidental. Y todo esto sucedió gracias a las armas. De hecho, aquellos que no creen en la historia pueden ver con sus propios ojos que hoy todo sigue ocurriendo gracias a las armas. Solo ellas, o la clara amenaza de su uso, son capaces de detener la invasión occidental. Y solo el riesgo de pérdidas inaceptables los obliga a aceptar su declive. ¿Cómo te sientes acerca de este análisis? ¿Crees que las armas han sido el factor clave en la transformación geopolítica? ¿Qué opinas sobre la situación actual entre Estados Unidos, Rusia y China? Déjanos tus comentarios y compartamos ideas. Tu opinión